Siempre he sido amante de los viajes en carretera. Me encanta conducir durante horas, perderme en la música y disfrutar del paisaje. Hace unos meses, decidí hacer un viaje en solitario hacia una pequeña ciudad en las montañas que había visto en Google Maps. Nunca había estado allí antes, pero las fotos parecían prometedoras y me intrigaba la idea de explorar un lugar nuevo. El viaje comenzó bien. El GPS me guiaba sin problemas y la carretera estaba despejada. Todo parecía normal hasta que, en un punto del camino, la voz del GPS me indicó que tomara un desvío. No lo reconocí en los mapas que había revisado previamente, pero confié en la tecnología. Mientras más avanzaba por ese camino, más extraño se volvía. Era un sendero de tierra rodeado de árboles densos, y no había señales ni otros vehículos a la vista. Lo más inquietante fue que el GPS dejó de mostrar el camino. Solo había un cursor que representaba mi coche moviéndose en una pantalla vacía, como si estuviera conduciendo en medio de la nada. Aún así, seguí adelante, creyendo que pronto me reconduciría a la carretera principal. Pero los kilómetros pasaban y no había indicios de civilización. Finalmente, tras lo que parecieron horas, el GPS habló de nuevo: has llegado a tu destino. Miré alrededor, pero no había nada. Solo árboles y más árboles. Mi estómago se tensó de nervios. Decidí retroceder, pero el camino por el que había llegado parecía haberse desvanecido. No recordaba haber visto esos árboles ni esas curvas cerradas antes. Intenté trazar una nueva ruta en el GPS, pero la pantalla seguía mostrándome como si estuviera flotando en el vacío. El sol comenzó a ponerse, y con la oscuridad llegó una sensación de pánico. Al intentar encontrar señal en mi teléfono, escuché algo fuera del coche. El crujido de ramas, pasos. Me quedé quieto, tratando de escuchar más claramente. Al principio pensé que era un animal, pero luego los pasos se hicieron más nítidos, más humanos. Alguien o algo estaba allí conmigo. Decidí acelerar, pero mi coche apenas avanzaba sobre el terreno desigual. De repente, el GPS volvió a hablar: rerouting. Un nuevo camino apareció en la pantalla, uno que no estaba allí antes. Me dio miedo seguirlo, pero la alternativa era quedarme atrapado en ese lugar con lo que fuera que me acechaba. Aceleré sin mirar atrás. Finalmente, tras lo que parecieron horas de tensión, llegué a una carretera pavimentada. Al mirar por el retrovisor, ya no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando revisé el historial del GPS, esa ruta extraña no estaba registrada. Fue como si el camino y todo lo que sucedió en él nunca hubiera existido. Pero sé lo que viví. Desde entonces, nunca he vuelto a confiar en el GPS completamente. A veces, por las noches, sueño con ese camino y esos pasos, como si aún me estuvieran buscando. Una tarde, mientras volvía de una visita familiar en un pueblo rural, mi GPS dejó de funcionar en medio de la carretera. No era nada raro, ya que estaba en una zona con poca señal, pero decidí reiniciarlo y seguir conduciendo. Fue entonces cuando el GPS me sugirió un camino alternativo que no había visto antes, pero que supuestamente acortaría mi viaje en 1 hora. Dado que estaba cansado, acepté la sugerencia. El camino me llevó a través de una serie de caminos rurales más estrechos y desolados. Había casas viejas y granjas abandonadas a los lados del camino, pero no vi a ninguna persona. Mientras más avanzaba, más denso se volvía el paisaje. La carretera estaba rodeada de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz del sol, sumiéndome en una especie de penumbra constante. El aire se sentía más frío, y algo en la atmósfera me hizo sentir incómodo. El GPS me dijo que doblara en un cruce de caminos y, al hacerlo, me encontré en lo que parecía ser un pequeño pueblo. No recordaba haber visto ese lugar en el mapa. Era un sitio antiguo, con casas de madera, calles estrechas y una plaza central con una fuente oxidada. Parecía que el tiempo se había detenido allí, como si nadie hubiera vivido en ese lugar en décadas. Lo más extraño fue que mi GPS ahora mostraba una dirección precisa, pero el nombre del lugar no existía en ninguna base de datos que pudiera recordar. Decidí bajar del coche y estirarme un poco. Mientras caminaba hacia la plaza, noté que todas las ventanas de las casas estaban cerradas con persianas y puertas trancadas. No había sonidos, ni de personas ni de animales. Sentí que me observaban, pero no había nadie alrededor. Empecé a sentir una presión en el pecho, una sensación de que algo estaba profundamente mal en ese lugar.
De repente, mi GPS emitió una alerta, ruta recalculada. Volví al coche rápidamente y el GPS mostró una nueva ruta que me sacaba del pueblo. Mientras conducía hacia la salida, vi una figura parada en la carretera más adelante. Estaba vestida con ropa antigua, sucia, y simplemente me observaba mientras me acercaba. Aceleré, intentando evitarla, pero cuando pasé, la figura desapareció. No estaba en el camino ni en el retrovisor. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Después de lo que parecieron horas de conducción por caminos oscuros, finalmente llegué a la carretera principal. Miré atrás y no vi señales del pueblo en el horizonte. Al revisar el GPS más tarde, no había ningún registro de ese desvío ni del lugar en el que había estado. Pero cada vez que vuelvo a esa región, no puedo evitar pensar que el pueblo aún está allí, esperando a que alguien más lo encuentre. Nunca había sido una persona supersticiosa. Creía en la tecnología, en la lógica. Pero después de lo que me ocurrió, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que enciendo el GPS. Todo comenzó cuando compré un nuevo sistema de navegación avanzado. Era uno de esos dispositivos con inteligencia artificial incorporada que podía aprender de tus hábitos de conducción y adaptar las rutas según tus preferencias. El primer mes funcionó de maravilla, me evitó atascos y me ayudó a llegar a tiempo a todas partes. Hasta que una noche, todo cambió. Esa tarde, tenía una reunión de trabajo en un lugar desconocido. Introduje la dirección en el GPS y comencé el viaje. La voz del dispositivo era clara y calmada, como siempre. Pero, aproximadamente a mitad de camino, la voz cambió. Se volvió más profunda, más humana. Al principio pensé que era una actualización del sistema o algo así, pero luego la voz comenzó a darme indicaciones extrañas. En 200 metros, gira a la derecha, dijo, pero la pantalla no mostraba ningún giro. Decidí ignorarlo, pero la voz repitió la instrucción, esta vez más firme. Algo en su tono me puso nervioso, así que seguí conduciendo en línea recta. De repente, la voz cambió, te estás equivocando. Gira ahora. Esta vez sonó casi amenazante. Me detuve al borde del camino y reinicié el GPS. Pero cuando lo encendí de nuevo, la voz volvió, no puedes apagarme. Ya es demasiado tarde. Mi piel se erizó. Algo estaba muy mal. Aceleré, ignorando todas las indicaciones que me daba. Pero entonces, el GPS comenzó a recalcular la ruta repetidamente, sugiriendo giros imposibles, llevándome hacia caminos que no existían. La pantalla mostraba una carretera vacía, pero yo estaba rodeado de edificios y luces de la ciudad. Era como si el dispositivo estuviera tratando de separarme de la realidad. Finalmente, llegué a mi destino, pero estaba aterrorizado. Apagué el coche y me quedé sentado en silencio. Antes de bajar, el GPS emitió una última frase, nos veremos de nuevo. Al día siguiente, devolví el sistema. Pero, incluso con un GPS diferente, a veces escucho esa voz en los momentos más inesperados. Y cada vez que la oigo, siento que me está esperando en algún lugar y que la próxima vez no podré escapar.